Les voy a presentar a Raúl Guzmán González, quien viene con el tema La ética del poeta filósofo en el Antropoceno. Raúl Guzmán es filósofo, magíster en filosofía, ambos de la Universidad de La Salle, editor, escritor y gestor cultural, director de PAFMI, Pedagogías y Terapias de Afecto e Imaginación, presidente de la Corporación Euraimonía, codirector de la editorial 89079, una de las ganadoras de Filbo Emprende 2023, autor de Estrella del Alba, que fue una de las obras ganadoras de la convocatoria para autores autopublicados Filbo 2021, autor de Las Huellas de la Esperanza y coautor de Mensajes del Niño Interior, representante del sector productivo en el Comité Curricular del Programa de Filosofía de la UNAT, director de la línea de infancia de pensamiento pedagógico contemporáneo y del grupo de investigación en filosofía, ética y educación reconocido por MinCiencias. Formó parte del Anuario Colombiano de Ética edición 2022 como miembro del Comité Académico y Científico Nacional y del grupo de evaluadores. Entre sus roles ha sido profesor universitario y director de instituciones públicas y privadas. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Sandra. Bueno, un buen día para todos y todas. Encantado de estar nuevamente en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Veo algunas caras con las cuales tuvimos oportunidad de interactuar el año pasado en la ciudad de Bucaramanga. Bien, el título de esta ponencia es Invocación al alma de la tierra, ética del poeta filósofo en el Antropoceno. Entonces aquí ya hay algo interesante para que revisemos. Ética del poeta filósofo. Y veo que aquí, entre el público, hay algunos que son filósofos y saben esa discusión que a través de la historia se ha presentado entre la filosofía y la poesía. La filosofía, digamos, representa lo que podríamos llamar el mundo de la razón, y la poesía representa el mundo de la intuición, la facultad de la imaginación. Entonces, algunos colegas seguramente van a decir, pero es que la poesía y la filosofía están ubicadas en distinta perspectiva. Sin embargo, encontramos filósofos que consideran que puede haber diálogo entre la filosofía y la poesía. Y en este momento de la humanidad quiero ir más allá y decir que no solamente es el diálogo, sino es la integración de la poesía y la filosofía. Eso es parte fundamental dentro de esta ponencia. ¿Por qué? Porque yo soy poeta, pero también soy filósofo, y lo que he tratado es de mirar la perspectiva filosófica desde la mirada poética. Bien, vamos a mirar, si podemos pasar a la siguiente. Contexto. El hombre contemporáneo desalmado se encuentra inmerso en la crisis climática, el nihilismo y las enfermedades mentales de nuestro siglo. Bueno, cuando hablamos de la crisis climática, desde la comunidad científica, el planteamiento es muy claro. El hombre ya ha hecho méritos suficientes para intervenir negativamente el planeta. Todo lo que nosotros conocemos de la crisis ambiental ya es producida por el hombre. Entonces, el hombre, el antropoceno, se caracteriza por ser un destructor. Y en ese sentido encontramos precisamente el nihilismo. El nihilismo, cuando Nietzsche nos habla, así habló Zaratustra, habla de el último hombre. ¿Cuál es el último hombre? El último hombre es ese ser destructor, ese ser que podríamos decir se ha convertido en un ser desalmado. Bien, y las enfermedades mentales de nuestro siglo. Entonces aquí podemos mirar, por ejemplo, un filósofo contemporáneo, discípulo de Martin Heidegger, y que ha logrado articular la filosofía oriental con la filosofía occidental, Liu Chun-han, ¿no? ¿Qué nos plantea él? ¿Cuáles son las enfermedades de nuestro siglo? Entonces encontramos la depresión, por ejemplo, la ansiedad,
los problemas del estrés, que son parte de nuestra vida cotidiana. El estrés, cuando se lleva a niveles superiores, se convierten en una problemática que afecta al ser humano en su parte física y mental. Bien, entonces seguimos, por favor, la siguiente. ¿En qué me fundamento dentro de esta ponencia? ¿En qué perspectiva me fundamento para hacer esta afirmación? Entonces, el antropoceno, el nihilismo y las enfermedades mentales de nuestro siglo. ¿Cuál es la identificación del problema? Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Y lo hago con una pregunta. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Y viene una siguiente pregunta. ¿Cuál es el horizonte y el camino ético que contemplo para el problema señalado? Miremos la primera pregunta. ¿Qué es la poesía? La poesía no se puede definir. No se puede definir. ¿Por qué? Porque la poesía nombra lo no nombrable. No la podemos definir desde la perspectiva de la lógica, del logos, de la razón, porque la poesía pertenece a la facultad de la imaginación. Pero la imaginación es tan esencial en el hombre como lo es la razón. Entonces, por eso es tan importante que revisemos cómo el trabajo del poeta está en un mundo que hay que crear, y la palabra poesía viene de poiesis. Poiesis es actividad creadora del espíritu. Se hace poesía con el cuerpo a través de la danza, la música, la pintura. Todas esas son expresiones de la poiesis, de la actividad creadora del espíritu. ¿Y con qué trabaja específicamente el poeta en un sentido riguroso? Con el poema. El poema es la forma visible de captar lo invisible. Continuamos con la siguiente. El objetivo de la ponencia. Como el tiempo es tan limitado, lo que vamos a hacer es examinar un poema, ¿no?, para captar la dimensión filosófica poética que convoca al alma del mundo. La tesis es muy sencilla. Si nos encontramos en la época del antropoceno, con el hombre desalmado, la tarea del poeta es invocar, convocar al alma del mundo. Esa es la tarea que cumplimos los poetas filósofos. ¿Y por qué poeta filósofo? Porque es que no es suficiente, en mi perspectiva, con escribir, con sentir la poesía, sino también hay que pensar el poema. Porque el poema nos habla con el lenguaje de la imaginación. Y el lenguaje de la imaginación es el lenguaje del corazón. Entonces vamos a revisar un poema. Se llama Novalis. Este poema está justamente en el libro de ayer. Es la tercera edición. Sí, es la tercera edición, gracias. Y este poema pertenece a ese libro, Novalis. Dice: desciende a la penumbra como un excavador de secretos profundos, en su viaje al corazón de la tierra, iluminando su viaje hacia el Edén, enciende el recuerdo de la novia. Bueno, en primer lugar, vamos a mirar el título, Novalis. ¿Qué nos dice el título Novalis? Novalis es una palabra latina que significa cultivo nuevo. Eso es lo que significa desde el punto de vista de la palabra Novalis. Pero también, en concordancia con su tradición familiar, un poeta muy importante del romanticismo alemán de finales del siglo XVIII, Vanderbilt, toma el nombre de Novalis como su seudónimo, y así es muy conocido en la literatura universal. Entonces dice el poema: desciende a la penumbra
como un excavador de secretos profundos. Miremos las palabras. Desciende a la penumbra. ¿Será lo mismo si decimos baja a la noche? Es decir, la poesía, como la magia, exige las palabras exactas. Si el mago dice, ábrete sésamo, son las palabras exactas. Pero si dice, ábrete cueva, no se abre. Entonces, en la poesía sucede lo mismo. Lo que pasa es que uno no sabe cómo ocurre, cómo llegan esas palabras exactas. Desde luego, hay un profundo trabajo de elaboración. Uno escribe el poema y después lo lee en voz alta muchas veces lee el poema en voz alta, hasta que logra precisamente que llegue esa exactitud, ¿no? Que llegue esa musicalidad, porque es que el poema tiene música. Entonces desciende a la penumbra como un excavador de secretos profundos. Y aquí viene una pregunta. Bueno, ¿quién ha visto un excavador de secretos profundos? ¿No? ¿Y por qué? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tiene que descender? ¿Por qué no asciende? Y aquí encontramos algo muy interesante en estos finales del siglo XVIII. Pues el siglo XVIII es la Ilustración. Encontramos el siglo de las luces, cuando la diosa se convierte, la razón se convierte en la diosa razón. Es la Revolución Francesa y todos estos personajes como Novalis estuvieron muy pendientes de todo lo que estaba sucediendo en su momento histórico. Además, eran escritores, eran hombres de la literatura, pero con un profundo conocimiento científico. Es decir, podemos señalar que ellos eran hombres holísticos. Entonces, un excavador de secretos profundos no existe, pero el poeta sí le da vida a ese excavador de secretos profundos en el mundo de la imaginación. Entonces dice, desciende a la penumbra como un excavador de secretos profundos en su viaje al corazón de la tierra. Imagínense ustedes el corazón de la tierra. ¿Qué hay en el corazón de la tierra? ¿Cómo? ¿Qué hay en el corazón de la tierra? Fuego. Hay fuego. En el corazón de la tierra hay fuego. Pero, ¿cuál es el verso siguiente? Iluminando su viaje hacia el Edén. No le basta todo ese fuego que está en el corazón de la tierra, pero él necesita iluminar su viaje hacia el Edén. ¿Y el Edén existe el Edén? ¿Existe el Edén? Tampoco existe el Edén. Existe en el mundo de la imaginación. Pero nosotros los seres humanos necesitamos frecuentemente acudir al mundo de la imaginación, porque la inteligencia por sí sola solo produce mariposas disecadas. Necesitamos unir. Es el mundo de la integralidad. El hombre del siglo XXI necesita ser un gran tejedor para unir, poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos divide. Entonces, iluminando su viaje al corazón de la tierra, en su viaje al corazón de la tierra, iluminando su viaje hacia el Edén, enciende el recuerdo de la novia. Imagínense eso, enciende el recuerdo de la novia. ¿Será tan importante la novia? ¿Por qué será tan importante la novia? Pues, ¿qué es lo que hace Dante en la Divina Comedia? Un hombre del Renacimiento. Cuando ya se aproxima al cielo, ¿quién lo conduce al cielo? Beatriz, ¿no? El eterno femenino, el ánima y el animus que señala en su perspectiva alquímica Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces ahí tiene todo un sentido muy profundo, poseer una fuente de inspiración para hacer el trabajo alquímico. Eso es lo que nos están señalando
del ánima y el animus, lo masculino y lo femenino. También encontramos, pues cito a Dante, pero también podríamos citar en el Quijote. El Quijote tiene que crear a Dulcinea. Dulcinea del Toboso se convierte en la inspiración, ¿no?, que le permite a él construir sus grandes guerras. Entonces, aquí encontramos cuál es el trabajo del poeta filósofo en el mundo del antropoceno. ¿Qué podríamos concluir? ¿Qué podríamos concluir de este trabajo? ¿Cuál es la invitación que se hace en la ponencia? A ser seres humanos integrales, a integrar la parte física, mental y espiritual. Nosotros no sabemos qué es eso de lo espiritual. Lo espiritual tampoco lo vemos, pero ahí está. No sabemos qué es, pero lo sentimos. Entonces es muy importante que aprendamos a hablar el lenguaje del corazón, que es el lenguaje de la imaginación. No solamente el mundo de los sentimientos, sino también el lenguaje de la imaginación. Y hay que cultivar la imaginación en el ser humano. Esa es nuestra gran batalla, porque nos han dicho que la imaginación es la loca de la casa. Perfecto. Entonces, preguntas al final, ¿no? No, tienes 3 minutos para concluir. Bueno. Y al final hacemos ronda de preguntas, vayan pensándolas por favor y las guardan para el final de después de nuestras 3 ponencias. Entonces, quiero concluir con un poema que se llama Psique. Dice: soy el prisionero que te mira desde el otro lado. Me llaman el alma. Dancemos sobre el filo de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por recordarnos que la poesía despierta el alma del mundo.